Este asesino en serie mataba a sus víctimas a lo largo de la playa de Shilgo, en Long Island, de las formas más horribles, siendo cada uno de sus asesinatos más extraño que el anterior. Mientras que este, también conocido como el monstruo de los Andes, mató a más de 300 personas, donde la mayoría de sus víctimas eran chicas adolescentes, a las que secuestraba, abusaba y posteriormente mataba. Dejando esto a un lado, también se cree que hay alrededor de 20-25 asesinos en serie activos, acechando en los oscuros rincones de EU, según una investigación realizada por la Universidad de Michigan. De hecho, uno de ellos podría estar a tu lado ahora mismo. Si no me crees, echa un vistazo a estos 8 asesinos en serie activos que conocemos hoy en día y aterrorízate por lo normales que parecen, como tú y como yo. Colector de huesos de West Mesa. En un frío día de febrero de 2009, la tranquilidad de la West Mesa de Albuquerque se vio alterada por un descubrimiento que pronto pondría en vilo a todo el país. Una residente local, que salía a dar un paseo rutinario con su perro, tropezó con lo que parecía ser un hueso humano. El blanco crudo del hueso contra el suelo marrón del desierto fue un contraste que provocó una llamada inmediata a las autoridades. Esta llamada puso en marcha una investigación que desenterraría un horror que había permanecido latente bajo las arenas durante años. Después de ese momento, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Era una línea en la arena. A medida que el Departamento de Policía de Albuquerque llegaba al lugar, la gravedad de la situación empezaba a revelarse. La vasta y desolada extensión de tierra, conocida por su escasa vegetación y su terreno implacable, estaba a punto de revelar un secreto que había mantenido oculto. Como suele decirse, los muertos no cuentan cuentos, y los secretos del desierto estaban enterrados profundamente, y algunos superficialmente. El hallazgo inicial dio lugar a una búsqueda meticulosa de la zona, y lo que se descubrió iba más allá de los temores más oscuros de cualquiera. Las muertes eran extrañas, con la mayoría de las víctimas asesinadas de forma atroz, más como un animal devorando a su presa. Sin embargo, en los días siguientes, los residentes de Albuquerque descubrieron más de lo que parecía. La policía descubrió los restos de varias mujeres. Estos son sus rostros, todos enterrados en una pequeña parcela de la mesa. La orilla del arroyo, una colada natural del desierto en la mesa oeste, había servido de cementerio clandestino. Los restos se encontraron esparcidos por un área no mayor que un campo de fútbol, cada tumba poco profunda y sin marcar. Pronto se descubriría que las víctimas fueron enterradas entre 2001 y 2005, un periodo en el que en Albuquerque se había producido un aumento de la desaparición de mujeres de las calles. La tarea de excavar el yacimiento recayó en un equipo de expertos forenses, arqueólogos y perros rastreadores de cadáveres. A medida que se removía la tierra lenta y cuidadosamente, se hizo evidente la magnitud de la atrocidad. Era un esqueleto humano tras otro. Además, tras el incansable trabajo de excavación, se recuperaron los restos de 11 mujeres y un feto, cada uno de ellos testigo mudo de los monstruosos actos del coleccionista de huesos de West Mesa. El desierto, que antes se creía sin vida, había guardado los secretos de los muertos, secretos que ahora salían a la luz bajo el sol de Nuevo México. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente triste. ¿Por qué alguien se atrevería a matar a una futura madre? Bueno, eso no hace que otros asesinatos sean menos, pero el asesinato de una mujer embarazada muestra la frialdad del asesino en serie, sin una pizca de simpatía. Las víctimas fueron identificadas mediante minuciosos análisis forenses. Entre ellas estaban Jamie Varela, una chica de 15 años que desapareció con su prima, Evelyn Salazar, Mónica Candelaria, que desapareció tras una reunión familiar, y Michelle Valdez, embarazada de 4 meses en el momento de su muerte. Desgraciadamente, la lista de nombres parecía una lista de dolor, con la historia de cada mujer trágicamente truncada. El Departamento de Policía de Albuquerque, enfrentado a un caso de asombrosa complejidad, empezó a reconstruir las vidas de las víctimas. Muchas habían luchado contra la adicción, otras se habían dedicado al trabajo sexual y todas habían desaparecido aparentemente sin dejar rastro. La policía revisó los informes de personas desaparecidas, entrevistó a familiares y se puso en contacto con la comunidad en busca de cualquier información que pudiera ayudar a resolver el caso. A medida que avanzaba la investigación, la policía publicó fotografías de 7 mujeres no identificadas, que también podrían haber sido presa del coleccionista de huesos de West Mesa. Las imágenes, inquietantes en su quietud, mostraban a mujeres que guardaban un asombroso parecido con las víctimas conocidas. Algunas aparecían inconscientes, lo que suscitaba inquietantes preguntas sobre su destino. La publicación de estas fotos supuso un rayo de esperanza cuando 2 de las mujeres fueron encontradas vivas, lo que podría contener información crucial sobre la identidad del asesino. Y como era de esperar,
empezaron a circular teorías sobre la identidad del coleccionista de huesos de West Mesa. Por ejemplo, ¿fue obra de un depredador solitario o participaron varios individuos? Sin embargo, en medio de esta serie de asesinatos, una cosa llamó la atención. La naturaleza meticulosa de los enterramientos sugería un asesino con un escalofriante nivel de organización y paciencia. La policía barajó la posibilidad de que el autor tuviera antecedentes en las fuerzas del orden o el ejército, alguien experto en el arte de la ocultación y la evasión. Dejando eso a un lado, la investigación siguió adelante. Sin embargo, la policía se enfrentó a la desalentadora tarea de escudriñar años de pruebas profundamente ocultas, seguir pistas y enfrentarse a la triste realidad de que el asesino podría seguir suelto, con la posibilidad de volver a atacar a escala. A pesar de todos estos esfuerzos, la triste realidad es que el coleccionista de huesos de West Mesa ha eludido su captura durante años, y cada día que pasa aumenta la urgencia por resolver el caso. Las familias de las víctimas esperan justicia, la ciudad de Albuquerque contiene la respiración, y el país asiste a la evolución de uno de los casos de asesino en serie más desgarradores de la historia de Estados Unidos. Ahora bien, si solo piensa que las mujeres son las más vulnerables cuando se trata de asesinos en serie que eligen a sus presas, se equivoca. Esto se debe a que el siguiente asesino en serie de esta lista parece haber tomado un camino diferente en las modas de los asesinatos. Pero, ¿por qué el repentino cambio en los patrones de los asesinatos? El maníaco del arco iris brasileño. En el extenso paisaje urbano de São Paulo, ciudad conocida por sus coloridas celebraciones del orgullo y su vibrante comunidad LGBTQ+, una siniestra figura acechaba en las sombras. Entre los años 2007 y 2009, el maníaco del arco iris, nombre adoptado por la prensa, orquestó una serie de ejecuciones a sangre fría que dejarían a la ciudad conmocionada. El escenario de estos atroces crímenes fue el Parque Paturis, en Carapicuíba, un suburbio de la periferia oeste de São Paulo. Conocido por ser un punto de encuentro clandestino para homosexuales, el parque se convirtió en el coto de caza de un asesino con una venganza contra la comunidad LGBTQ+. La primera víctima, José Cícero Enrique, de 32 años, fue hallada sin vida el 4 de julio de 2007. Su cuerpo, semidesnudo y abandonado entre la maleza, presentaba la marca fatal de una bala del calibre 38 en la nuca. La muerte de José Cícero fue tan grave que llevó al jefe de policía a decir que el asesino, en su cabeza, cree que está haciendo un trabajo de limpieza. Además, declaró, no le gustan los homosexuales, los odia. Un disparo a bocajarro en la cabeza, una vida extinguida y una comunidad atemorizada. ¿Qué podría ser peor que esto?, te preguntarás. Para su sorpresa, el asesino no había hecho más que empezar. La brutalidad aumentaba con cada asesinato, mientras los cadáveres seguían amontonándose. Un hombre fue salvajemente golpeado hasta la muerte, mientras que otro, encontrado en agosto de un año no especificado, estaba acribillado con 12 balas, su cuerpo descrito como un colador por fuentes policiales. Además, los periódicos locales especularon con la posibilidad de que el asesino hubiera utilizado el servicio de redes sociales Orkut para atraer a sus víctimas, concertando encuentros que desembocarían en sus prematuras muertes. El gobernador de São Paulo, José Serra, se comprometió públicamente a capturar al maníaco del arco iris cuando el número de víctimas mortales ascendió a 13. Agentes de Paisano patrullaban el parque con la esperanza de poner fin a 13 meses de matanzas. La urgencia se vio acentuada por una desgarradora estadística del grupo Gay da Bahia, el grupo de defensa de los derechos de los homosexuales más antiguo de Brasil, que informó de que Brasil se situaba a la cabeza del mundo en asesinatos de homosexuales, con 122 homicidios homófobos solo en 2007. En medio de la agitación surgió un sospechoso. Jairo Francisco Franco, sargento de policía jubilado de 46 años, fue detenido después de que 2 testigos afirmaran haberle visto cometer el 13º asesinato en el Parque Paturis. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de los testimonios en su contra, Franco mantuvo su inocencia. El juicio que siguió estuvo cargado de tensión e incredulidad. Las pruebas parecían condenatorias, pero en un giro de los acontecimientos que conmocionó a la opinión pública, Franco fue absuelto en agosto de 2011. El jurado, compuesto por 6 personas, consideró que las pruebas eran insuficientes para condenarlo, y de ese modo, el principal sospechoso quedó en libertad. El caso del maníaco del arco iris sigue siendo una mancha oscura en la historia criminal de Brasil, un recordatorio de la fragilidad de la justicia y del persistente dolor de la comunidad LGBTQ+.
Con el paso de los años, el recuerdo de las víctimas de una violencia sin sentido perdura, y sus historias son un testimonio de la lucha constante por la aceptación y la seguridad en un mundo que puede ser implacable en sus prejuicios. La identidad del maníaco del arco iris sigue siendo un misterio. El caso no se ha resuelto, y la comunidad LGBTQ+ de São Paulo sigue esperando que se cierre el caso. El espectro del maníaco del arco iris sigue rondando el Parque Paturis, un recordatorio de que, a veces, los lugares más coloridos pueden esconder las verdades más oscuras. Mientras el maníaco del arco iris sigue en libertad en 2024, desde Nigeria nos llega una devastadora historia sobre un asesino en serie. En todo caso, el asesino es el complemento perfecto para un carnicero. Asesinos en serie del bosque de Ibadán. El sol salió el 22 de marzo de 2014, sin ser consciente de la sombría revelación que estaba a punto de producirse en la ajetreada ciudad de Ibadán. Era un día como cualquier otro para los conductores de mototaxis, conocidos localmente como Okada Riders, hasta que uno de los suyos desapareció sin dejar rastro. Movidos por una mezcla de preocupación y camaradería, los conductores formaron un improvisado grupo de búsqueda, sin saber que su búsqueda les llevaría a un descubrimiento que marcaría la historia de la delincuencia nigeriana. Mientras los jinetes Okada buscaban por las afueras de la ciudad, el denso follaje del bosque de Soka ocultaba una estructura ruinosa que guardaba entre sus paredes secretos de un horror inimaginable. Fue aquí, en este lugar abandonado, donde tropezaron con la casa del horror de Ibadán. En el aire flotaba el hedor de la podredumbre y el suelo estaba sembrado de efectos personales, un macabro rastro de migas de pan que conducía a una escena espeluznante. Se avisó a las autoridades, y lo que siguió fue una operación de rescate que parecía sacada directamente de las páginas de una novela de terror, por no hablar de lo que se ve en las películas. 23 individuos, demacrados y desconcertados, emergieron de las sombras del cautiverio, con sus ojos narrando historias de terror y desesperación. En el lugar no solo había vivos, era un espantoso mosaico de cuerpos en descomposición y miembros desmembrados, pruebas de los asesinatos en serie que habían tenido lugar al amparo de la cubierta forestal. Además, esto es lo que dijo la portavoz de la policía tras regresar del lugar de los hechos. Cuando llegamos al edificio abandonado en la comunidad Soka de Ibadán ayer, sábado, vimos cadáveres descompuestos, esqueletos y cráneos en el edificio y en los arbustos circundantes, lo que da una imagen real de la naturaleza de los asesinatos en serie de Ibadán. La portavoz de la policía declaró además que unos 7 esqueletos con aspecto de seres humanos desnutridos también fueron rescatados de los arbustos que rodeaban el edificio. La reacción pública fue rápida y emotiva. La indignación y el miedo se apoderaron de la nación cuando la noticia del bosque del horror corrió como la pólvora. Surgieron preguntas sobre la identidad de los autores y sus posibles conexiones con los pasillos del poder. Las autoridades se enfrentaron al escrutinio, con acusaciones de negligencia y conspiración arremolinándose en el acalorado discurso. Los habitantes de Ibadán y otros lugares se esforzaron por asimilar la realidad de que semejante maldad se había enconado entre ellos, en gran medida desapercibida hasta aquel fatídico día. ¿Con qué frecuencia utilizas la máquina expendedora? Si es así, se va a llevar un buen susto. Y es que, allá por los años 80, un asesino en serie utilizaba esas mismas máquinas para cebarse con sus víctimas. ¿Pero cómo? El asesino de la máquina expendedora. La tranquilidad de Fukuyama, Hiroshima, se hizo añicos el último día de abril de 1985, cuando la primera víctima conocida, un camionero de 45 años, encontró la muerte prematuramente. El hombre simplemente había buscado una bebida refrescante en una máquina expendedora, algo habitual en todo Japón, conocida por su fiabilidad y seguridad. Eligió una botella de zumo Oronamin C, una popular bebida enriquecida con vitaminas, sin saber que sería la última. El zumo estaba mezclado con dicloruro de paraquat, un potente herbicida célebre por sus efectos letales en los seres humanos, lo que dio lugar al término asesinatos por paraquat. El producto químico, diseñado para erradicar la vegetación no deseada, se cobraba ahora una vida humana. El horror no terminó ahí. El 11 de septiembre, un hombre de 52 años llamado Haruo Otsu fue víctima del mismo cruel destino. Al igual que la primera víctima, Otsu había consumido una botella gratuita de Oronamin C de una máquina expendedora para caer gravemente enfermo y morir poco después. A medida que aumentaba el número de víctimas mortales, se cobraban 10 vidas más, entre ellas la de Takashi Sakai, quien, tras beber su botella gratuita en casa, experimentó una violenta enfermedad y falleció 6 semanas después en un hospital,
La víctima más joven, una chica de 17 años de Saitama, marcó trágicamente el final de la juerga del asesino. El asesino tenía como objetivo las máquinas expendedoras, en las que depositaba botellas envenenadas para que las encontraran las víctimas desprevenidas. La aleatoriedad de los lugares y de las propias víctimas no sugería un motivo claro, solo la escalofriante realidad de que cualquiera podía ser el siguiente. La nación estaba en vilo, la confianza en el simple acto de comprar una bebida se había roto, y la búsqueda del asesino de las máquinas expendedoras se convirtió en una desesperada carrera contrarreloj. Aunque la policía inició una investigación sobre los asesinatos, finalmente llegó a un callejón sin salida tras no encontrar pistas suficientes en el caso, como declaraciones de testigos o pruebas de ADN. Como ya he mencionado, esta lista de asesinos en serie es rocambolesca. No es de extrañar que los asesinos en serie lleven a menudo la escala a los bares. Las copas siempre son para morirse, pero la propia naturaleza de los asesinos en serie quiere llevarlo al siguiente nivel. El estrangulador de Chicago. La ciudad de Chicago, conocida por sus altísimos rascacielos y sus bulliciosas calles, alberga un oscuro secreto en sus entrañas. Desde finales de la década de 1990, una serie de escalofriantes asesinatos ha proyectado una larga sombra sobre los barrios sur y oeste. Las víctimas, principalmente mujeres negras, fueron encontradas en circunstancias tan inquietantemente similares que apuntaban a la horripilante posibilidad de un único autor, un fantasma al que ahora se conoce como el estrangulador de Chicago. El estrangulamiento, una forma personal e íntima de matar, sugiere un asesino que disfrutaba con el acto. Cada descubrimiento conmocionaba a la comunidad. Madres, hijas, hermanas y amigas fueron secuestradas, dejando tras de sí un vacío que nunca podría llenarse. El impacto fue profundo, con una sensación palpable de miedo y desconfianza que impregnaba los barrios. Las familias de las víctimas, como la de Angela Ford, que desapareció en 1993 tras recoger los boletines de notas de sus hijos, tuvieron que enfrentarse a una pérdida inconcebible. Angela fue encontrada días después, estrangulada e inconsciente, y tras año y medio en coma, falleció en 2001. Los casos presentaban sorprendentes similitudes. Muchas de las víctimas estaban vinculadas al trabajo sexual, lo que las convertía en objetivos vulnerables. Aproximadamente 3/4 partes eran mujeres negras, lo que pone de manifiesto una tendencia inquietante. Además, la brutalidad de los asesinatos era innegable. Algunas fueron violadas, golpeadas, atadas y amordazadas. A menudo les ataban bolsas de plástico a la cabeza y a muchas las despojaban de sus ropas. A algunas incluso les prendían fuego. Estos detalles dibujaban la imagen de un asesino con un modus operandi específico, que dejaba su firma de salvajismo en cada escena del crimen. La respuesta de las fuerzas del orden fue recibida con críticas. A pesar de la violencia y la frecuencia de los asesinatos, los medios de comunicación les prestaron poca atención, quedando a menudo relegados a meras notas a pie de página en las noticias. La policía de Chicago, ante el creciente número de casos, negó la existencia de un único asesino en serie. Argumentaron que las pruebas no apoyaban la teoría de un estrangulador de Chicago. El ADN recogido en aproximadamente la mitad de las escenas de los crímenes no mostraba ningún vínculo concluyente entre los casos, con un 21% de perfiles diferentes surgidos de las pruebas. Sin embargo, la comunidad y los defensores no estaban convencidos. El Murder Accountability Project, dirigido por Thomas Hargrove, utilizó un algoritmo para detectar patrones en los asesinatos sin resolver de todo el país. El análisis de Hargrove sugería que no se trataba de incidentes aislados, sino de la obra de un asesino en serie. El algoritmo identificó un paréntesis en los asesinatos entre 2014 y 2017, una pausa que podría indicar que el asesino estuvo encarcelado temporalmente durante ese tiempo. La sombra del estrangulador de Chicago planea sobre la ciudad, con solo uno de los 51 asesinatos resueltos en 2019. Sin embargo, como es lógico, cuando se producen tantas muertes en una misma zona y de las formas más extrañas, los dedos siempre apuntan en una determinada dirección. Y sí, en relación con los asesinatos de Chicago, las investigaciones apuntaban hacia Diamond Turner. La detención en el caso de Diamond Turner, anunciada en enero de 2020, supuso un rayo de esperanza, pero la gran mayoría de los casos siguen sin resolverse, dejando a las familias de las víctimas y a la comunidad en un estado de angustia sin resolver. Los asesinatos en serie no conocen límites, y fiel a ello, Manchester también tiene una nube oscura que se cierne sobre sus cielos. Tan siniestra que el asesino en serie comete sus asesinatos de las formas más inesperadas. Tal vez sea una forma de que el asesino cubra sus huellas. El empujador de Manchester.
En el corazón de Manchester, donde el pasado industrial se funde con la vitalidad moderna, ha echado raíces una siniestra leyenda que ensombrece los históricos canales de la ciudad. Comenzó como un murmullo, una serie de susurros que se convirtieron en una ola de miedo y fascinación pública. La leyenda del empujador de Manchester no surgió de las profundidades del folclore, sino de la tinta de un artículo de 2 páginas publicado el 11 de enero de 2015 por el Daily Star Sunday. El titular hablaba a gritos de «los canales asesinos de Manchester», y con él nació el espectro de un asesino en serie. El artículo citaba la asombrosa cifra de 61 muertes en los canales de la ciudad en un periodo de 6 años, lo que desató una tormenta de especulaciones. El profesor Craig Jackson, psicólogo, sugirió la posibilidad de un asesino de los canales, describiendo las vías fluviales como populares vertederos de cadáveres. Esta escalofriante afirmación puso en marcha el relato, y la leyenda del empujador empezó a cobrar vida propia. A medida que se difundía la historia, el número de muertes parecía aumentar inexorablemente. 76, 80, luego 86, cada cifra más alarmante que la anterior. Sin embargo, estas cifras no se limitaban únicamente a Manchester, sino que abarcaban toda la extensión urbana del Gran Manchester, incluidas ciudades lejanas como Bolton, Rochdale y Wigan. La oficina del forense del área metropolitana de Manchester pintó un panorama diferente, con 35 ahogamientos en la última década, mientras que el Servicio de Bomberos y Rescate del Gran Manchester informó de 22 muertes en el centro de la ciudad desde 2009. A pesar de los esfuerzos de la policía del Gran Manchester por reunirse con el profesor Jackson y corregir los datos, la leyenda siguió prosperando, alimentada por el apetito mundial de historias macabras y monstruos de la vida real. La historia del empujador de Manchester había trascendido los cotilleos locales para aparecer en los titulares de todo el mundo, con ecos de temores similares surgidos en Yorkshire, Bristol y Londres. ¿Eran estas muertes obra de un sombrío depredador o simples accidentes y desgracias trágicas? De los 35 ahogamientos registrados, 10 se saldaron con veredictos abiertos, dejando la causa de la muerte sin determinar y la puerta abierta a la especulación. El análisis de estos casos realizado por la BBC no reveló circunstancias sospechosas en al menos 3 de ellos, y las familias de otras 2 víctimas creían que la muerte de sus seres queridos había sido autoinfligida o accidental. No aparecieron más pruebas de ataques violentos, pero la falta de claridad solo sirvió para alimentar aún más la leyenda. Los canales, que en su día fueron el alma del poderío industrial de Manchester, son ahora testigos mudos de estas tragedias. El canal de Rochdale, con sus bulliciosos bares y clubes, ha sido testigo de 16 muertes en la última década. El canal de Bridgewater, situado en la oscuridad sin luces que atraviesen la noche, se convirtió en abril en el escenario de un desgarrador asalto cuando un hombre llamado Tom, cuyo verdadero nombre sigue sin revelarse, fue atacado y estuvo a punto de ahogarse. La supervivencia de Tom no sirvió para acallar los rumores. En todo caso, su historia dio una inquietante credibilidad a la noción de el empujador. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía la preocupación por la seguridad en los canales. Las familias de las víctimas, como Nick Pope, que perdió a su hijo Charlie, reclamaron una mejor iluminación y barreras para evitar más muertes. La Manchester Water Safety Partnership, presidida por David Wilson, se hizo eco de estas preocupaciones, subrayando la necesidad de actuar para proteger a los jóvenes de la ciudad, que con demasiada frecuencia eran los que se cobraban las víctimas del gélido abrazo de los canales. El asesino en serie de la I-70. Nuestra sombría historia comienza en la primavera de 1992, una época en la que un terror invisible empezó a proyectar su sombra a lo largo del corredor de la I-70. El primer ataque conocido se produjo el 8 de abril en Indianápolis, Indiana. En una zapatería de la manzana 73 de Pendleton Pike, el día se volvió trágico cuando Robin Fuldauer, dependienta de 26 años, fue encontrada sin vida, víctima de un brutal tiroteo. Solo 15 días después, el 23 de abril, el asesino volvió a atacar. Esta vez, el escenario fue una tienda de novias de Wichita, Kansas. Patricia Magers y Patricia Smith, ambas empleadas, fueron asesinadas a tiros sin piedad. La tienda de novias, un lugar que normalmente resonaba con alegría y celebración, era ahora una escena del crimen marcada por el horror y la desesperación. El patrón de violencia continuó desarrollándose. El 27 de abril, Michael McCown fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre Haute, Indiana. Parecía que el asesino volvía sobre sus pasos por el interior del país. El mes de mayo no dio tregua. El día 3,
La bala de un asesino se cobró la vida de Nancy Kitzmiller en una tienda de botas de St. Charles, Missouri. Solo 2 días después, el 5, Sarah Blessing fue asesinada en una tienda de regalos de Raytown, Missouri. El último asesinato conocido atribuido al asesino en serie de la I-70 ocurrió el 7 de mayo en Texas. La víctima fue Mary Ann Glasscock, que trabajaba sola en una tienda de ropa de baile en Arlington. En el lapso de un mes, se cobraron 6 vidas. Cada crimen ocurrió a la luz del día. Cada víctima estaba sola, y cada asesinato dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y un legado de miedo que perdura hasta el día de hoy. Además del asesino en serie de la I-70, ¿qué sabes del monstruo de los Andes? Créeme, este asesino en serie de Colombia estaba a otro nivel. No es un juego normal de hambre o de minas, es un juego de sangre con más de 100 asesinatos. El asesino en serie, Pedro López, el monstruo de los Andes. Nacido en medio del caos de los disturbios civiles de Colombia, Pedro Alonso López llegó al mundo el 8 de octubre de 1948 en la pequeña ciudad de Venadillo. Su padre, víctima del brutal conflicto conocido como la violencia, fue asesinado antes de que Pedro pudiera conocerlo. Séptimo hijo de 13, se vio abocado a una vida marcada por la pobreza y la violencia, y su madre, Benilda, trabajadora sexual, luchaba por mantener a flote a la familia. La vida del joven López dio un giro terrible a la tierna edad de 8 años. Al descubrirlo en un acto comprometedor con su hermana, su madre lo echó a las implacables calles de Bogotá. Allí, en medio de los bajos fondos de la ciudad, conoció los rincones más oscuros del comportamiento humano, soportando abusos y explotación que deformarían su psique para siempre. La adolescencia de López fue un mosaico de santuarios fugaces y crueles traiciones. A los 12 años, fue acogido por una familia estadounidense, de la que huyó tras sufrir abusos a manos de un profesor de confianza. En 1969, su camino se había desviado hacia la delincuencia, culminando con una condena de prisión por robo de coches. Entre rejas, el ciclo de violencia continuó al ser agredido por compañeros de prisión, un acto que provocaría una respuesta mortal y prolongaría su condena. Estos años de formación esculpieron a un hombre carente de empatía que pronto desataría su rabia contenida contra el mundo. El escenario estaba preparado para que Pedro López pasara de ser una víctima de su entorno a convertirse en el monstruo de los Andes, una figura de pesadilla que perseguiría a Sudamérica durante años. Al salir de la cárcel, se cree que López empezó a buscar chicas jóvenes, normalmente de origen indígena y escasos recursos económicos. Se dirigió a Perú, donde atraía a sus víctimas a zonas remotas para violarlas y asesinarlas. Más tarde, se informó de que había asesinado a más de 100 entre mediados y finales de la década de 1970. Sin embargo, como toda historia tiene un final, la esfera de López no fue diferente. Fue capturado por la comunidad de ayachucos cuando intentaba secuestrar a un niño de 9 años. El grupo lo sometió a la ley tribal e intentó enterrarlo vivo. Un misionero occidental convenció a los miembros de la tribu para que entregaran a López a la policía peruana, que no tardó en deportarlo a Colombia sin tener realmente en cuenta los crímenes infligidos a los nativos y el peligro que suponía para la sociedad. Aunque la historia de Pedro López o de los asesinos en serie de Ibadán puede ser escalofriante, uno se pregunta cosas como ¿qué lleva a alguien a convertirse en un asesino en serie? ¿Es la naturaleza o la crianza o una combinación de ambas? Y lo que es más importante, ¿en qué se diferencian los motivos de los asesinos en serie de los de otros delincuentes? ¿Les mueve el poder, el control o algo totalmente distinto? Si crees que este vídeo te ha abierto los ojos, espera a ver lo que te revelo en el siguiente vídeo que tienes ahora mismo en tu pantalla.